Bueno, vamos a resumir lo visto un poco hasta acá, que tiene que ver con los gases respiratorios, el aire alveolar, el aire atmosférico, las presiones parciales. Un poquito fijen estos numeritos en este cuadro didáctico. Aire atmosférico, presión parcial de oxígeno 159, presión parcial de dióxido de carbono 0.03. Este aire atmosférico llega al alvéolo con una presión parcial de oxígeno de 104 y una presión parcial de oxígeno de dióxido de carbono de 40. Son las presiones parciales en el alvéolo. Recuerden, porque acá empieza a llenar presiones parciales de agua, porque el aire está húmedo en el alvéolo, y ya hubo difusión de dióxido de carbono y de oxígeno inmediatamente cuando el aire está en el alvéolo. Este esquemita es bastante simple, en donde esta es la parte izquierda del sistema cardiovascular con sangre oxigenada. Esto esquematiza los tejidos, y esta es la parte derecha del corazón, que lleva sangre con poco oxígeno y mucho dióxido de carbono a los alvéolos. La sangre venosa de todo el cuerpo que llega a través de la arteria pulmonar, recuerden que esta arteria pulmonar lleva toda la sangre de todo el cuerpo a oxigenarse a los alvéolos. Esta sangre llega con una presión parcial de 40 milímetros de mercurio de oxígeno y una presión parcial de 45 milímetros de mercurio de dióxido de carbono. Llega al alvéolo, membrana alveocapilar, y entra la difusión. De estos 45 a los 40 difunde por diferencia de 5, por este gradiente alveolo-capilar de 5 milímetros de mercurio, difunde dióxido de carbono a los alvéolos, y por este gradiente a favor hacia la sangre de 104 milímetros de mercurio a 40 difunde oxígeno de los alvéolos a la sangre. Entonces, de la sangre salen las venas pulmonares, que llegan a la parte izquierda del corazón, la sangre oxigenada, con una presión parcial de oxígeno de 104 y una presión parcial de dióxido de carbono de 40. Llega por las venas pulmonares, por las arterias pulmonares, que acá cambian de nombre por una cuestión anatómica, a la aurícula izquierda, válvula mitral ventrículo izquierdo, y por el ventrículo izquierdo, a través de la aorta, sale la sangre con más oxígeno y menos dióxido de carbono hacia los tejidos. En los tejidos, antes de los capilares de los tejidos, las presiones parciales son iguales a las que salen del dióxido de carbono y el oxígeno, son iguales a las que salen por las venas pulmonares, sangre arterializada. En los tejidos, en general, en reposo, hay una presión parcial de oxígeno de 40, y por este diferencia de gradiente arteriovenoso, acá es un gradiente arteriovenoso, y acá hay un gradiente alvéolo capilar. Por esta diferencia de gradiente arteriovenoso, el oxígeno pasa a los tejidos, en donde hay poco oxígeno, y este dióxido de carbono en exceso en los tejidos pasa a los capilares, haciendo que la sangre que viene arterializada se convierta en sangre venosa y vuelva nuevamente a realizar todo el ciclo cardiopulmonar de oxigenación de los tejidos. Y acá tenemos el concepto de difusión alveolo-capilar y el concepto de diferencia arteriovenosa para el oxígeno y para el dióxido de carbono. En ejercicio va a haber menor presión parcial todavía de oxígeno, de 40 va a caer a 25 o a 20,
y va a haber mayor presión parcial de dióxido de carbono, lo que hace que la diferencia arteriovenosa para el oxígeno sea mayor. O sea, los tejidos durante el esfuerzo extraen más cantidad de oxígeno y ponen más cantidad de dióxido de carbono en la sangre, que termina siendo venosa y va a la parte derecha del corazón, aurícula derecha, válvula tricúspide, válvulo pulmonar, arteria pulmonar y de nuevo todo el ciclo cardiopulmonar de respiración. A este intercambio a nivel alveolo-capilar lo llamamos respiración externa, porque es del aire que viene de afuera, y a este intercambio gaseoso a nivel de los tejidos lo llamamos respiración interna. En el tronco del encéfalo, en el bulbo raquídeo, se encuentran los quimiorreceptores centrales, o sea, son células nerviosas ubicadas en el bulbo raquídeo, que es la zona del cerebro, no es del cerebro, del tronco del encéfalo, que se encarga de las funciones vegetativas, como son la circulación, la mantención de la presión arterial y el control de la respiración. Se encuentran los quimiorreceptores que sensan la cantidad de dióxido de carbono y la acidez, o pH, la acidez de la sangre. Recuerden que durante el ejercicio moderado e intenso, la sangre se va acidificando como consecuencia de la producción de ácido láctico. Este ácido láctico es neutralizado por el bicarbonato y en esta reacción se produce dióxido de carbono. O sea, cuando hay ácido láctico en sangre, por un ejercicio determinado que produce ácido láctico, después, por ahí ya lo vieron o vamos a ir viendo en algún momento qué ejercicios producen ácido láctico y a qué intensidades se produce ácido láctico. Y vamos a ver también que siempre se produce ácido láctico. Lo que pasa es que por ahí en un ejercicio aeróbico suave se va produciendo en el cuerpo muy escasa cantidad, y en aeróbicos moderados ya, por ejemplo, ya hay una cierta cantidad de ácido láctico, y ese ácido láctico entonces aumenta en consecuencia el dióxido de carbono en la sangre y acidifica la sangre. Esto es sensado por los quimiorreceptores de la protuberancia y esto hace que los centros inspiratorios que están en el bulbo raquídeo den la orden al diafragma, a los músculos intercostales y a los músculos accesorios de la respiración de respirar más profundamente y más intensamente. Entonces hay centros inspiratorios, sobre todo el diafragma, y centros expiratorios que sensan, por ejemplo, el estiramiento de los pulmones o el estiramiento de por ahí músculos intercostales que entonces estimulan la expiración también. Entonces hay un control, como ustedes saben, nosotros podemos respirar voluntariamente más profundo y más rápido, pero también hay un control involuntario, en cierta manera, de la respiración, que es los centros inspiratorios que se encuentran en el bulbo raquídeo. Entonces, estos quimiorreceptores no solamente se encuentran en el bulbo raquídeo, sino que también en el callado aórtico. En el callado aórtico hay unos quimiorreceptores periféricos. A esto los llamamos centrales porque están en el sistema nervioso central, y a esto los llamamos quimiorreceptores periféricos, que están en el callado aórtico, y además de sensar dióxido de carbono y acidez, sensan el oxígeno, o sea, los responsables de del impulso mayor respiratorio cuando hay hipoxia son los quimiorreceptores periféricos. En el bulbo raquídeo no hay quimiorreceptores de oxígeno, sino hay quimiorreceptores de dióxido de carbono. En el ejercicio, acá vemos, por ejemplo, ventilación pulmonar expresada en litros por minuto, y vemos diferentes intensidades de ejercicio. Ejercicio ligero, moderado y pesado, suponiendo que es, por ejemplo, un aeróbico ligero, aeróbico moderado, aeróbico pesado. Suponemos que es aeróbico porque tenemos una duración de 5 minutos en este gráfico del libro de Kostil y Wilmur. Ustedes, si recuerdan, ventilación pulmonar, o sea, sería litros por minuto, la formulita
de lo que es ventilación pulmonar es igual a frecuencia respiratoria, esto por ahí anótenlo en un papelito para tenerlo a mano, frecuencia respiratoria por volumen corriente. Volumen corriente significa la cantidad de aire que entra y sale en una respiración normal. Suponiendo que en reposo, ahora le estoy hablando del reposo, suponiendo que en reposo respiramos de 10 a 12 veces por minuto normalmente y en promedio entran y salen en esa respiración acostado medio litro por minuto, estimamos que en promedio, como para dar números redondos y que ustedes recuerden, en promedio respiramos 10 veces por minuto en reposo con un volumen corriente de 0.5 litros, o sea que la ventilación por minuto en reposo en promedio serían de 5 litros, multiplicamos 10 por 0.5 serían 5 litros, y acá vemos en este gráfico como acá empieza más o menos en 10 litros, suponiendo que acá sea como un precalentamiento, pero en reposo, como para tener un número redondo, ventilamos 5 litros por minuto. Acá vemos que en un ejercicio ligero podemos estar alrededor de los 50 litros por minuto, en un ejercicio moderado alrededor de los 100, de los 80 litros por minuto, en un ejercicio pesado, como puede ser al final de una prueba de consumo de oxígeno, al final de una ergometría, al final de una prueba aeróbica, como podemos hacer una prueba en cinta, para estimar la capacidad aeróbica o en bicicleta, al final de esa prueba aeróbica, en promedio, un hombre de 70 kilos con una capacidad física promedio va a estar ventilando por minuto de 100 a 110 litros por minuto. Recuerden que esto depende de la altura, de la contextura física y del entrenamiento. Una persona que hoy ventila 100 litros por minuto, tal vez en 4 meses, al máximo esfuerzo, puede estar ventilando 120 o 130 litros por minuto. O sea que esto también es entrenable, y debería haber en general una diferencia de ventilación entre deportistas y no deportistas. Si un nadador de 18 años que nada hace 12 años tiene la misma ventilación que una misma persona sedentaria de la misma edad, del mismo peso y la altura, significa que hay algún problema pulmonar. O sea, la actividad aeróbica intensa, la actividad física intensa y el entrenamiento durante cierto tiempo mejoran estas ventilaciones máximas. O sea, una persona que hoy empieza un plan de entrenamiento aeróbico sistemático, progresivo y bien hecho, y que ventila en una prueba de esfuerzo máxima 80 litros por minuto, debería en un X periodo de tiempo mejorar en cierto porcentaje estos 80 litros por minuto de ventilación máxima. Debería manejar un 10%, un 15%, un 20%, un 25%. Y en personas que tienen problemas pulmonares, sin duda que este tipo de ejercicio que entrena la ventilación va a ser beneficioso, y sin duda eso se ve clínicamente. Hay ejercicios que entrenan la ventilación y otros que no. Todo lo aeróbico, ligero, moderado, intenso, aeróbico, entrena la ventilación, la mejora la fuerza de los músculos respiratorios, mejora la fuerza del diafragma, mejora la fuerza inspiratoria, mejora la fuerza expiratoria y también acá habría que diferenciar que hay otros ejercicios que por más que sean muy intensos, por ejemplo una persona que hace físico-culturismo y entrena nada más que la fuerza, sin nada aeróbico, tal vez tenga una capacidad ventilatoria como un sedentario y a veces hasta menor capacidad ventilatoria que un sedentario. O sea, la ventilación máxima se puede mejorar con cierto tipo de entrenamiento, sobre todo esto. Les pido que recuerden las clases anteriores de consumo de oxígeno, pero es básicamente lo que vimos anteriormente en las clases de consumo de oxígeno, en donde acá tenemos una prueba lineal, progresiva, en cinta, acá tenemos velocidad de carrera,
Y acá tenemos que la respuesta en este tipo de pruebas, el consumo de oxígeno es lineal, de una sola pendiente. Aumenta la intensidad del esfuerzo, aumenta el consumo de oxígeno en forma proporcional. No así la ventilación. La ventilación tiene dos pendientes en este tipo de pruebas. Tiene esta pendiente hasta acá, y acá punto de ruptura ventilatorio, lo que vimos en las clases anteriores, que llamamos umbral anaeróbico. Acá cambia la pendiente, una pendiente inicial determinada con una ruptura ventilatoria en donde cambia la pendiente, y como vimos acá, esto es lo que llamamos umbral ventilatorio, umbral anaeróbico, en donde de este punto, de esta intensidad de esfuerzo para más lento, tenemos un metabolismo predominantemente lipolítico, de quema de grasas, regenerativo, subaeróbico, son todos más o menos sinónimos, que nos indica un entrenamiento suave, un entrenamiento que quema grasas, y es interesante saber este punto de umbral anaeróbico porque a intensidades superiores deja de haber un predominio de la lipólisis, en donde empieza a predominar la producción de ácido láctico, el consumo de hidratos de carbono musculares. Son entrenamientos más cardiovasculares que regenerativos. No son entrenamientos regenerativos, sino son entrenamientos a los que hay que darle recuperación, porque hay consumo de hidratos de carbono, y son entrenamientos que se llaman superaeróbicos, de zona E2, o entrenamiento de consumo máximo de oxígeno. Son las intensidades en que generalmente hay que hacer las pasadas, los famosos entrenamientos superaeróbicos de pasadas, en donde acá es interesante saber este punto, que ya lo vimos en las clases anteriores, por eso es que lo repetimos rápidamente en este slide. Acá vemos un poquito lo que veíamos recién. Esta es una relación ventilación sobre consumo de oxígeno. Acá volvemos a lo anterior, en donde acá hay un determinado consumo de oxígeno por una determinada ventilación, pero cuando subimos en la intensidad tenemos una determinada cantidad de consumo de oxígeno para más ventilación. O sea, este índice, cuanto más alto es el numerito, significa que proporcionalmente la persona está ventilando más de lo que consume de oxígeno. O sea, nos está marcando el umbral ventilatorio, umbral anaeróbico. O sea, acá vemos velocidad de carrera, un poco va aumentando la velocidad de carrera, y acá vemos cómo este índice se mantiene estable. Este índice se mantiene estable por esto que le decíamos recién, que acá va aumentando proporcionalmente la ventilación al consumo de oxígeno. Entonces, en este ejemplo nos da 20, 21, 20, 21, y queda ahí. Y va a llegar un momento en donde hay una ruptura, en donde sigue habiendo proporcionalmente el mismo aumento de consumo de oxígeno, pero la ventilación cambia de pendiente, o sea, hay más ventilación proporcionalmente que el consumo de oxígeno por arriba del umbral anaeróbico, y es lo que nos muestra este gráfico en numeritos, en donde llega un momento en donde acá íbamos aumentando 160, 180, 200, 220 la velocidad de carrera, y este índice nos da más similar. En cambio, cuando pasamos los 240, ahí cambia, hay mucha más ventilación, aumenta el número, que consumo. Este índice se llama equivalente respiratorio para el oxígeno. Entonces, es interesante saber que este índice se utiliza para ver en los gráficos cuando se produce el umbral anaeróbico. Vemos cómo es el índice, viene más o menos estable, como veíamos recién, entre 20 y 21, y a los 240 metros por minuto de carrera cambia. Es otra forma de ver el umbral anaeróbico, pero estamos viendo todo lo mismo. Estamos viendo que más o menos a esta intensidad empieza a aumentar la ventilación más que lo que empieza a aumentar el consumo de oxígeno. Esto lo vemos en este gráfico, nada más de ventilación y de consumo de oxígeno por la velocidad de carrera. Acá lo vemos en una tabla en donde vemos los numeritos, vemos que a esta intensidad aumentó el equivalente respiratorio para el oxígeno, y estaría ubicado ahí el umbral anaeróbico, o lo vemos directamente esquematizado este índice de ventilación sobre consumo de oxígeno, en donde viene estable a medida que vamos aumentando la velocidad de carrera, y llega un momento en donde quiebra y vemos todo lo mismo. Pero estos son gráficos que se ven mucho en los estudios, en los trabajos de investigación, en los libros, por lo que, quería explicárselo, y para que lo entiendan.
volviendo al corazón, acá lo que vamos a ver es la diferencia de dimensiones del corazón. O sea, esto sería tamaño del corazón. No estamos hablando de volumen sistólico, ni de volumen minuto, ni de volumen fracción de eyección, ni nada, sino tamaño del corazón expresado en mililitros, expresado en volumen. La diferencia entre culturistas y deportistas de resistencia, corredores, maratonistas, ciclistas, nadadores. Esto es absoluto, o sea, tomamos un culturista de 120 kilos, tomamos un maratonista de 55 kilos y vemos por algún método cuánto es el volumen del corazón, vemos que más o menos los dos tienen volumen similar. Pero tienen volumen similar, uno en un cuerpo de un maratonista y otro en el cuerpo de un fisicoculturista. Estamos hablando por ahí del doble de peso, como para hacerlo redondo, en números redondos, pero acá vemos que es más o menos similar. Y cuando vemos el volumen cardíaco relativo al kilo de peso, o sea, tomar el volumen del corazón y dividirlos por los kilos de peso del deportista, vemos como el deportista entrenado en resistencia proporcionalmente tiene un corazón más grande que el culturista. O sea, para su cuerpo, su corazón es grande comparado con el culturista. Acá un poco, ahora nos concentramos no en el volumen del corazón, sino lo que hablábamos antes, en el volumen sistólico en reposo y volumen sistólico máximo, o sea, al máximo esfuerzo. Volumen sistólico, como recuerdan, lo vimos en la primera parte de esta charla, sería la cantidad de sangre que el corazón expulsa en una contracción. En entrenados tenemos, en no entrenados digo, un volumen sistólico en reposo de 50 a 75 y un volumen sistólico máximo de 80 a 110. En entrenados, miren la diferencia, de 55 a 80 y de 80 a 130. Y en altamente entrenados en resistencia, el volumen sistólico en reposo es de 100 a 120, o sea, casi duplica cada latido al volumen sistólico del no entrenado, y también el volumen sistólico máximo, o sea, al máximo esfuerzo, cada latido de este deportista altamente entrenado puede llegar hasta 200 mililitros, o sea, más del doble que el no entrenado. Y en reposo también, el doble o casi el doble. Por eso, fíjense que los deportistas tienen bradicardias. Un deportista en resistencia entrena, por ejemplo, si le tomamos el pulso, en reposo, tiene 50 latidos por minuto. Y uno entrenado por ahí tiene 80 latidos por minuto. No es que el corazón está expulsando menos sangre, está expulsando más sangre. ¿Por qué? Porque cada latido es mucho más eficiente, porque cada latido en reposo casi duplica la cantidad de sangre que expulsa en cada latido, entonces necesita menos latidos para expulsar la misma cantidad de sangre. Y algo similar con el volumen sistólico al máximo esfuerzo. Y si consideramos cuál es una de las principales variables, o qué es por qué aumenta el consumo de oxígeno cuando se entrena bien la parte aeróbica, uno de los principales mejoradores del consumo de oxígeno es el aumento del volumen sistólico, tanto en reposo como en esfuerzo. El corazón expulsa más sangre por cada latido, el corazón recibe más sangre por cada latido, el corazón es más grande y tiene la capacidad de recibir más sangre y expulsar más sangre, y en base a eso se mejora la capacidad aeróbica. Entonces, una de las cosas principales por lo que uno mejora aeróbicamente, por lo que uno mejora su resistencia, por lo que uno con un buen entrenamiento corre más rápido, es por esto, por el aumento del tamaño de los volúmenes sistólicos y diastólicos, también en reposo y en esfuerzo. Acá vemos en un ejemplo de lo que hablábamos un poquito recién, volumen diastólico, volumen sistólico.
preentrenamiento y postentrenamiento. Una persona que empieza a entrenar, le hacemos una prueba progresiva, por ejemplo, acá en bicicleta, y vemos que el volumen diastólico tiene una determinada cantidad de volumen, 140, durante este ejercicio más o menos se mantiene, y que luego el entrenamiento, en esta misma prueba se le mide con determinados métodos el volumen diastólico y cómo es mejor, es más cantidad de volumen diastólico, y también a medida que avanza el esfuerzo, avanza o va recibiendo más cantidad de sangre progresivamente. El volumen de fin de diástole, volumen sistólico final, sería la cantidad, o sea, una cosa es, o sea, acá volumen sistólico final, a ver, para no decir cualquier cosa así, esta es la cantidad de sangre que queda en el corazón luego de una contracción, la cantidad de sangre que queda en el corazón. Preentrenamiento, fíjense que la cantidad de sangre que queda en el corazón es alrededor de 50. Postentrenamiento, queda menos sangre, o sea, tiene una mayor capacidad de contracción, y esa mayor capacidad de contracción deja menos sangre dentro del corazón luego de una contracción. Es a lo que refiere este volumen sistólico final, o sea, el corazón se contrae fuerte y deja menos sangre dentro de su cavidad al final de la sístole, que esto también mejora con el entrenamiento. Y la fracción de eyección, como vimos anteriormente, es la diferencia entre el volumen de fin de diástole y el volumen de fin de sístole, que mejora en forma evidente con algunas semanas de entrenamiento y con un determinado tipo de entrenamiento, con el entrenamiento aeróbico bien sistemático y bien programado, la fracción de eyección mejora drásticamente por estas dos mejoras que vemos en estos gráficos anteriores. Pasamos a la otra. Y un poquito el ritmo cardíaco. Acá vemos que una persona la ponemos a correr a tantos kilómetros por hora, por ejemplo a 4,8, preentrenamiento por ahí tenía 90 latidos por minuto, postentrenamiento tiene 80 latidos por minuto. Y cuando lo ponemos a correr a 11,2 kilómetros por hora, preentrenamiento, sus latidos cardíacos eran 170 y postentrenamiento por ahí eran 130. Hay una mejora evidente. O sea, esto es por lo anterior. Al recibir más sangre, al expulsar más sangre, a ser más eficiente cada latido, por lo que hablábamos recién, necesita menos latido ante una misma intensidad de esfuerzo. Esto es una mejoría evidente de la capacidad cardíaca, que es la que mejora, la que hace mejorar toda la aptitud aeróbica. Entonces, algo muy fácil que podemos hacer en un gimnasio para ver una mejoría o para mostrarle al deportista, al paciente, al cliente del gimnasio que tiene una mejoría en su capacidad y aptitud aeróbica con pocas semanas, por ejemplo, puede haber un cambio evidente en 3 o 4 semanas nada más, podemos, por ejemplo, hacer una entrada en calor de 5 minutos y ponerlo a trotar en la cinta a 8 kilómetros por hora durante 5 minutos y tomarle el pulso con un cardiotacómetro, con un reloj que marque el pulso, o tomándole el pulso en el pulso radial o el pulso carotidio. Podemos ver que al final de esos 5 minutos, 8 kilómetros por hora, inicialmente tenía 150, al inicio del entrenamiento, cuando fue la primera clase, 150 latidos por minuto, y luego de 3 semanas, o de 4, o de 5, o de 2 meses, vemos una mejoría en su capacidad aeróbica evidenciada por esto. Lo ponemos a correr en el mismo protocolo, 5 minutos, entrada en calor y 5 minutos 8 kilómetros por hora, y al final le tomamos el pulso y vemos que el pulso bajó a 110. Esto sucede en pocas semanas. Hay una mejoría, por ahí no tan evidente, pero sí se le puede mostrar al deportista, al entrenado, al cliente, al paciente, una mejoría evidente de su capacidad aeróbica, y puede ser uno de los test iniciales que se puede hacer, que sería un test submáximo, porque no se llega a hacer un esfuerzo máximo. Podría ser un test
aeróbico, es un máximo simple para una persona sana que empieza el gimnasio. Por ejemplo, pueden hacer la variación que quieran, si no puede trotar porque es de edad más avanzada, porque tiene alguna enfermedad crónica o porque tiene sobrepeso, lo pueden poner a caminar a 6,5 kilómetros por hora o a 7 kilómetros por hora, lo que sería una caminata rápida por ahí, y hacen el mismo protocolo, por ejemplo, pero ustedes lo pueden variar, por ejemplo, 5 minutos de entrada en calor, 5 minutos a 7 kilómetros por hora, le toman el pulso, anotan el pulso y el protocolo que hicieron, y repiten eso al mes, y va a haber una diferencia. Esa es la ventaja que tiene la actividad física, esa es la ventaja que tiene el entrenamiento. Se constatan las diferencias, se objetivan las diferencias, se pueden mostrar los avances en el entrenamiento, y se podría decir que siempre, el 99,9% de las veces, sea un deportista, un sedentario, un obeso, un chico, un grande, un joven, siempre va a haber beneficios que se van a poder tocar, que se van a poder medir, que se van a poder sentir. Entonces es un arma, para los que trabajamos en actividad física, es un arma que siempre da resultados. Lo único que a veces es bueno mostrar y objetivar esos resultados. Por eso la evaluación, el testeo, el evaluar en forma permanente y tenerlo como un sistema de trabajo para ver lo que se hace bien, lo que se hace mal, ver hasta cuándo se llega, hasta cuándo se progresa. Y entonces, para todo esto hay que saber qué sucede, y es fundamental para poder evaluar y poder motivar y poder avanzar, saber fisiología del ejercicio. Acá vemos un poquito algo que también podemos saber, la recuperación. Por ejemplo, hacemos un ejercicio, un test, que lo pueden hacer ustedes en un gimnasio, de 3 minutos o de 10 minutos con una entrada en calor y un determinado ejercicio, X ejercicio. Entonces, por ejemplo, trote a 12 kilómetros por hora, y empezó a trotar 12 kilómetros por hora, mantiene 190, y luego cuando para la persona medimos la frecuencia cardíaca en la recuperación. Preentrenamiento tiene esta curva, post-entrenamiento hay una recuperación más rápida, evidente, tangible, tocable, medible de la frecuencia cardíaca. Y pueden hacer esta curvita y se la pueden mostrar a la persona que uno tenga a cargo en la preparación física. Se mejora la recuperación cardíaca grandemente. Se puede evaluar también, por ejemplo, en deportistas se pueden hacer estas curvas y se pueden hacer test simples, submáximos, que no fatiguen al deportista, pero le hacemos igual esta curva. Cuando un deportista está entrando en sobreentrenamiento, entrando en una fatiga crónica, cayendo en un síndrome de fatiga del deportista, esta curva por ahí, en vez de mejorar, empeora, o sea, tendría una curva menos pronunciada, con menos recuperación. O sea, también testear en ciertos niveles deportivos, o sea, cuando el deportista ya tiene un alto nivel de entrenamiento, es difícil que con pocas que mejore todavía su recuperación. En un deportista, en un maratonista, va a tener la recuperación excelente, va a tener muy buena y no va a mejorar, va a mantenerlo. Y puede ser que cuando esté empezando en un sobreentrenamiento, una fatiga crónica, en cuanto haya algo que le está perjudicando su performance física, esta curva en vez de mejorar, empeore, y es una forma de objetivar también los cambios desfavorables que se producen y ver por qué se producen. Y un poquito, este es un resumen de lo que vimos hasta recién, de todo lo anterior, pero expresado en gasto cardíaco, o sea, la cantidad de litros por minuto que el corazón expulsa, que va de la mano de la frecuencia cardíaca, del volumen sistólico, del volumen diastólico, y que pasa lo mismo. Preentrenamiento tenemos un determinado litros por minuto de gasto cardíaco ante una determinada intensidad, y luego del postentrenamiento ese gasto cardíaco mejora grandemente, sobre todo y fundamentalmente por el aumento del volumen sistólico
y del volumen diastólico, o sea, el volumen que recibe de sangre el corazón en la relajación y el volumen que expulsa de sangre el corazón en la relajación. Y acá, como ya vimos estas curvas en las clases de consumo de oxígeno, un poquito lo que vimos recién de la ventilación, esto es si medimos el ácido láctico. Hacemos una prueba, acá una prueba de natación en velocidades progresivas, se va midiendo el ácido láctico y un preentrenamiento tiene esta curva, o sea, a esta intensidad tiene el ácido láctico, a esta intensidad tiene este ácido láctico, a esta intensidad tiene este ácido láctico. Repetimos esta prueba en una X cantidad de tiempo y si hay una mejoría va a suceder esto, o sea, va a tener menos ácido láctico a diferentes intensidades y el umbral anaeróbico se va a dar más hacia la derecha en este tipo de gráfico, se va a correr a la derecha, que una curva de ácido láctico se corra de la derecha es bueno, siempre que haya una curva de ácido láctico, mientras se corra a la derecha es bueno, y si se corre a la izquierda empeora. A una determinada intensidad tiene, por ejemplo, a esta intensidad tiene 2 milimoles cuando antes tenía 10 milimoles, o sea, 5 veces más. Esto sucede y se ve, y esto se mejora. ¿Por qué? Porque hay una mejor capacidad, potencia aeróbica y un mejor consumo de oxígeno y un mejor umbral anaeróbico, cosas que son entrenables de una determinada manera. Y ahora vemos rápidamente qué pasa con la sangre y el entrenamiento aeróbico, el entrenamiento de resistencia. Acá un esquemita de la composición de la sangre, 55% plasma, 45% lo que sería el hematocrito, o sea, fracción corpuscular, o sea, la fracción de elementos celulares sanguíneos. Si tomamos un tubito y ponemos sangre y lo dejamos reposar, esto es lo que pasa, van los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas van para abajo y queda el plasma arriba. El plasma el 90% agua, 7% proteínas y 3% otros elementos. Luego, previo al entrenamiento, por ahí tenemos un volumen total de plasma, de sangre digo, de 5 litros total. La sangre post-entrenamiento hay más cantidad de sangre en un mismo sujeto, post-entrenamiento aeróbico, 6,5 litros de sangre. Ahora, si vemos lo que se llama hematocrito, o sea, la proporción de células, ante 5 litros es el 43%. Cuando luego de un entrenamiento por ahí vemos que el hematocrito cae a 37%, esto no significa que haya menos cantidad de glóbulos rojos, sino que significa que hay más cantidad de líquido, hay más cantidad de volumen sanguíneo total en el cuerpo. O sea, por más que haya un descenso, hay más cantidad de elementos celulares, como lo ven acá. O sea, acá llega a 2 litros y acá a 2,5 litros. Por más que sea el 37% de 6,5, hay más cantidad de elementos celulares posterior al entrenamiento aeróbico y hay más cantidad de sangre, de volumen de sangre posterior al entrenamiento aeróbico. De todas maneras, este ejemplo no es muy deseable. Yo hubiera puesto otro ejemplo en este gráfico, porque un hematocrito de 37%, por más que sea un corredor de ultramaratón, tenga mayor volumen de sangre y demás, es un hematocrito bajo, es una cantidad baja, debería estar en 41, 42, 43% en forma óptima. Porque recuerden que, entre otras cosas, el consumo máximo de oxígeno también depende de la cantidad de elementos celulares que transportan oxígeno en la sangre, que son los glóbulos rojos. Cuanto menos glóbulos rojos, menor transporte de oxígeno, menor consumo de oxígeno. Por eso es que el doping sanguíneo, el doping con eritropoyetina, el doping con anabólicos que aumentan el hematocrito y la cantidad de glóbulos rojos, es efectivo, porque mejora el rendimiento aeróbico, porque hay más elementos celulares que transportan el oxígeno. Bueno, y por último un pequeño resumen, que no sé si se ve bien, de
Las variables vistas anteriormente en un sujeto normal previo al entrenamiento, toda esta columna, un sujeto sedentario posterior al entrenamiento aeróbico y un corredor de fondo de elite. Vemos frecuencia cardíaca de reposo, 71, 60, 36. La frecuencia cardíaca de reposo de un fondista de elite es la mitad de un sujeto no sedentario. La frecuencia cardíaca máxima, 185, 183, 174. La frecuencia cardíaca máxima, por más que en este cuadro sea comparativo, el fondista de elite por ahí tiene menor frecuencia cardíaca máxima, pero tengan el concepto que la frecuencia cardíaca máxima básicamente no se modifica con la gran mayoría de los entrenamientos, no hay modificación. En un fondista de elite estamos hablando de una persona que hace 15 o 20 años está corriendo un montón de kilómetros semanales. Eso hace que haya un gran predominio del sistema nervioso vegetativo vagal, vagotónico, y entonces su frecuencia cardíaca de elite en este tipo de deportistas sea un poco más baja. Pero en la gran mayoría de los deportes la frecuencia cardíaca máxima no depende del entrenamiento. La frecuencia cardíaca máxima es igual o similar en un sujeto no entrenado, sedentario, obeso y que fuma que en un futbolista de elite de la misma edad. Depende de la edad más que nada. A medida que avanza la edad, disminuye la frecuencia cardíaca máxima. En este caso se puede considerar así por el gran vagotonismo, el gran predominio del sistema vegetativo vagal que hay en este tipo de deportes que son los fondistas de elite. Volumen sistólico en reposo 65, cambio 80 luego del entrenamiento, y en un fondista de elite 125, duplica 65 a 125. Como duplica en reposo el volumen sistólico, puede darse el lujo de tener la mitad de latidos en reposo un sujeto ultra entrenado o muy bien entrenado en fondo que en un sedentario. El volumen sistólico máximo también se modifica, 120 antes del entrenamiento, 140 después del entrenamiento, 200 en el corredor de fondo. El volumen minuto que hablábamos cardíaco, o el gasto cardíaco, la cantidad de sangre que expulsa el corazón por minuto, en reposo 4,6, 4,7, 4,5, es similar, pero el volumen minuto cardíaco máximo es muy diferente. 22 litros, 25 litros, 34 litros. El volumen cardíaco, o sea, el tamaño del corazón en mililitros, 750, 820, 1200. El volumen sanguíneo, lo que vimos recién, 4,7, cambia a 5,1 y por ahí el fondista de elite tiene 6 litros de sangre total en el cuerpo. La tensión arterial en reposo, la sistólica, 135, 130, 120. La tensión sistólica máxima no se modifica en gran medida, 210, 205, 210. La tensión arterial diastólica en reposo, por ahí un poquito más bajo en los entrenados. La diastólica máxima un poco más bajo en los entrenados. Pasamos a los valores respiratorios. La ventilación en reposo es más o menos similar, pero la ventilación máxima en esfuerzo cambia. 110, 135, casi 200, duplica la ventilación máxima de un muy buen deportista, una persona sedentaria, duplica. Esto sería lo que es el volumen corriente en reposo, la cantidad de aire por respiración, 0,5 litros, 0,5 litros, 0,5 litros, o sea, en reposo necesitamos el mismo, pero el volumen corriente, cada respiración al máximo esfuerzo, 2,75, 3, mejora un 10%, 3,5, o sea, mayor volumen corriente máximo respiratorio. La capacidad vital también levemente superior en los entrenados, 5,8, 6, 6,2.
El volumen residual, que es lo que queda en los pulmones luego de sacar todo el aire que podemos, similar también, sin grandes cambios. La diferencia arteriovenosa de sangre en reposo, o sea, la cantidad de oxígeno que se queda en los tejidos, que es extraído por los tejidos en reposo, es similar, o sea, en reposo se extrae, hay esta diferencia arteriovenosa de oxígeno. Ahora, la diferencia de arteriovenosa al máximo esfuerzo es mejor, por supuesto, en el entrenado, o sea, extrae más cantidad de oxígeno al máximo esfuerzo un entrenado que no un entrenado, 14,5, 15, 16. El consumo de oxígeno promedio en una persona no entrenada, 40 mililitros por minuto por kilo de peso, 50, hay un aumento del 10%, 76 mililitros de consumo de oxígeno por kilo de peso en un corredor de fondo. Fíjense, me salté el de arriba, el volumen, el consumo de oxígeno en reposo es similar, 3,5, 3,5, 3,5 mililitros por kilo de peso. El lactato en reposo es similar y el máximo esfuerzo, el deportista suele producir más ácido láctico. Y bueno, acá variables a modo de ejemplo de lo que es peso, peso graso, peso magro y porcentaje de grasa. Vamos a verlo como para figurarse en lo que es el porcentaje de grasa, los kilos de grasa, la masa magra del deportista. Suponiendo que en este ejemplo 79 kilos, 77 y 68, el peso de grasa 12,6, peso de grasa 9,6, peso de grasa 5,1, o sea, por más que haya un peso similar, si uno tiene menos peso de grasa va a tener más masa magra o más masa muscular, y porcentaje de grasa 16%, 12,5, 7,5. Como un resumen de lo visto anteriormente. Por ahora este tema lo terminamos, pero lo vamos a seguir viendo de diferentes maneras en las próximas charlas.